Sean todos bienvenidos. Quien les habla es Denise Loyo del séptimo cuatrimestre nocturno. El día de hoy les vengo a hablar sobre los pueblos nórdicos. La era de los vikingos comenzó en el año 793 con el ataque al monasterio inglés. Fue el primer ataque vikingo que se conoce. El principal nombre dado a los guerreros germánicos que realizaban incursiones de saqueo provenientes de los pueblos nórdicos procedentes de Escandinavia, famosos por ser grandes navegantes y por llevar a cabo pillajes y ataques en Europa, dependiendo del contexto y la interpretación del autor. Puede usarse el nombre para referirse a los incursores de la procedencia o a sus países de origen. La metonomía ha llevado a que el nombre se siga usando aún hoy en día, de forma coloquial, para referirse a los países escandinavos. Su lengua era el nórdico antiguo. En el siglo VIII, la súbita y constante irrupción de los vikingos ya se podía sentir en todo el territorio de Pictia. Eran vikingos paganos del perfil más salvajes, desenfrenados y despiadados. Los vikingos compartían el mismo término nórdico, al menos durante la temprana edad, especialmente en relación con ataques y saqueos monásticos en Inglaterra e Irlanda. El apodo Hombre del Norte se hizo popular por la famosa plegaria de la furia de los hombres del norte, líbranos Señor, sin duda alguna atribuible a los monjes de los monasterios saqueados por incursiones vikingas en los siglos 8, 9, 10 y 11. En el año 799 los vikingos empiezan a aventurar lejos de la zona y llegan por primera vez a la costa francesa en Bretaña. El estuario del Loira y las islas de la región fueron víctimas de las raíces vikingas. En 820 ya una flota de 13 navíos atacan por el Sena. En 834 se tienen noticias de sus primeros ataques en los Países Bajos. En las Islas Británicas y el Canal de la Mancha, el paso del tiempo solo incrementó el número de ataques, su fuerza y su alcance. En 840 se tiene constancia de su primer campamento invernal en Irlanda, donde, para protegerse de los daneses, los jefes locales se alían con los noruegos, que desde 853 pasan a controlar Irlanda. En 850 invernan también en Inglaterra, donde fundan en 866 un asentamiento permanente en York y conquistan una amplia porción del país. Al sur también se empeoran las cosas. En 845 se produce el primer ataque a París y en 847 a Burdeos. La primera expiación vikinga al Mediterráneo data de 844, con 4.000 vikingos en 54 naves retomando el río Guadalquivir, sembrando el terror. En 858, una expedición de más de 62 barcos saquean las costas del Levante ibérico y la Toscana italiana. A partir de esa época comienzan a retomar ríos, siendo rechazados en 863 frente a la colonia, aunque obteniendo éxito en otras incursiones por Alemania y Francia. Al este remontan el Volga por Rusia, apoderándose en 861. En 863 de Kiev. En 865, una primera expedición sin éxito, tratan de llegar a Constantinopla. En 878, el rey de Wessex, Alfredo I el Grande, venga los múltiples saqueos de Inglaterra y logra derrotar a un ejército danés.
garantizando la independencia de su tierra, aunque tiene que reconocer el dominio de estos sobre la otra mitad de Inglaterra. La guerra no tardaría en reanudarse, pero después, entonces los vikingos llevan la peor parte. En 885, su ataque más afamado a París solo se evita con el pago de un rescate y el permiso para saquear las tierras durante su camino de vuelta. Pero en 888 logran derrotarlos también. El comienzo del siglo X en Europa occidental marca el fin de sus grandes éxitos. En 911 se rechaza el último ataque de la desembocadura del Sane y en 931 son expulsados de sus bases en el Loira. La década siguiente ve sus últimos ataques a Bretaña. En Oriente su presencia sería más duradera y a lo largo del siglo X varias expediciones tienen éxito en sus ataques por el Mar Negro y el Caspio. Los comienzos del siglo XI varían en último reaparece. En Oriente su presencia sería más duradera y a lo largo del siglo X varias expediciones tienen éxito en sus ataques por el Mar Negro y el Caspio. Los ataques del siglo XI verían un último reaparecer cuando en 10.014 se reinstauran el dominio vikingo de Inglaterra bajo el mando del rey Canuto II de Dinamarca. Este renacer se considera definitivamente terminando cuando el rey Harold III el Despiadado muere en la batalla del Puente en 1606 durante conflictos dinásticos en Inglaterra. La era vikinga estaba ya tocando a su fin. En 1100, Suecia se convierte al cristianismo, mostrando así cómo Escandinavia se iba integrando en la cultura europea cristiana. Fuera de sus países de origen, la mayoría de sus asentamientos habían terminado mezclándose con la población local y aculturándose. Los descendientes de los vikingos lograron consolidarse en el ámbito europeo. Los normandos vikingos asentados en Francia salieron de Normandía y subieron a los tronos del reino de Jerusalén, Inglaterra, Sicilia, Nápoles y el Imperio Latino. La religión vikinga bebía de la mitología nórdica, una colección de creencias e historias compartidas por los pueblos de Escandinavia. Los grandes guerreros cuando morían iban a parar en el Valhalla. El Valhalla es un salón del gran dios Odín. Se encuentra en Asgard. El hijo más conocido de Odín es Thor, el dios del trueno y fuerza. Los vikingos poco a poco fueron aceptando las creencias cristianas. Le rezaban a Dios y a Thor. Al final de la era vikinga, los escandinavos empezaron a construir sus iglesias en madera conocida como muestra de Chicken. Año 1015-1066. Harald Hardrada, rey de Noruega. En su primer año de mandato, reinó junto a Magnus el Bueno. Murió durante el ataque a Inglaterra en la batalla de Stamford Bridge, que marca el final de la era vikinga. Los pueblos nórdicos no desaparecieron, sino que se disolvieron con nuevas culturas. Cuando se vinculan los pueblos nórdicos con las relaciones públicas, se pueden observar que eran grandes planificadores a la hora de atacar. También trabajaban en equipo para organizarse. Su fortaleza era la estrategia para buscar mejor condiciones de vida. Sus bases económicas eran el comercio, las cuales eran el lino, lana de camello,
seda, metales, marfil, oro y plata. Para concluir, es importante resaltar que su comunicación era interna, o sea, era fluida, le llegaba a todos el mensaje. Gracias por su atención.